2020 siempre será recordado por ser ese año loco en el que hubo que buscar soluciones desesperadas para sacar adelante una temporada por la que nadie apostaba. Liberty abordó esta temporada ornitorrinco, así podríamos llamarla, de forma arriesgada, sin miedo al qué dirán, sin preocuparse por si salían bien o mal las cosas, porque al final lo que importaba era sacarla adelante. Y mira que venimos de muchos años atrás hablando precisamente de los cambios, qué le vendría bien a la Fórmula 1, cómo podríamos revitalizarla, reverdecer los laureles de la edad de oro de la Fórmula 1 que tanto nos gustaba. Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, muchos de esos cambios se han aplicado este 2020. Lo que pasa es que, claro, normalmente vivimos muy deprisa y no nos paramos a pensar, a reflexionar qué cosas nuevas se han probado este año y qué podemos aprender de todo eso que se ha probado para el futuro. De ahí la importancia de este vídeo que hacemos, no porque vaya a ser muy popular o muy esperado, sino precisamente por la importancia de este 2020. No va a haber otro 2020 igual y es importante, ahora que tenemos la memoria fresca, dejar constancia de todas estas variaciones que pueden ser muy importantes y que seguramente ayuden a construir la Fórmula 1 del futuro en este año en el que Liberty, y lo decimos así de claro, ha salvado este deporte. Empezamos ya por la única de las novedades que voy a comentar, que estaba incorporada ya al reglamento de este año desde hace tiempo y que no nos suponía ninguna sorpresa. Lo que pasa es que Michael Masi, como sabéis, ha tenido el gatillo muy fácil esta temporada. Claro, nosotros cuando vimos esta incorporación al reglamento pensábamos que iba a ser muy puntual, casi inusual, teniendo en cuenta lo difícil que es que salga una bandera roja en una carrera de Fórmula 1. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que cuando tienes un director de carrera que en una situación de bandera amarilla te saca Virtual Safety Car, en una de Virtual te saca Safety y en un Safety te saca bandera roja, ahí ya no es tan raro. Esto es algo, por supuesto, muy artificial y que además adultera los resultados, pero claro, en carreras aburridas viene como mano de santo. Por tanto, ha habido numerosas ocasiones este 2020 para probar la efectividad de esta nueva norma, salidas en parado tras bandera roja, y la conclusión es que han sido muy positivas. La salida es el momento más tenso de la carrera, así que qué mejor que tener 2 o 3 o las que sean, cuantas más mejor. Hemos visto que no ponen en riesgo la seguridad, que además los pilotos han estado a la altura en estas ocasiones calentando frenos, calentando neumáticos y por supuesto, en condiciones de lluvia siempre se podrá tomar la decisión de que la salida no sea en parado. Claro, yo vengo aquí y pongo parrillas invertidas y lo lanzo ahí como si nada, y seguramente estaréis diciendo, este tío se ha vuelto loco. Pues no, me parece que os equivocáis, y si no, fijaos en lo que pasó en el Gran Premio de Italia. En Monza, sin querer, tuvimos un muy buen ejemplo de lo que supondría que hubiera en la Fórmula 1 parrillas invertidas. Recordamos esa segunda posición de Pierre Gasly que a la postre ganó la carrera, los Alfa Romeo en tercera y cuarta posición, Kimi Giovinazzi, y creo que visto lo visto, sin entrar en la naturaleza de lo que sería la norma de las parrillas invertidas, que aquí podríamos debatir mucho, nos divertimos. Esos adelantamientos a contrarreloj, con Carlos Sainz pasando los Alfa Romeo, buscando un hueco con Pierre Gasly, estas circunstancias surrealistas de carrera son muy de agradecer y sobre todo en años como este, en el que hemos tenido una Fórmula 1 tan jerarquizada, sobre todo en lo que se refiere al primero y segundo puesto. Verstappen y por supuesto en mayor medida los Mercedes, que han aplastado al resto, ejerciendo una dominación absoluta en esta Fórmula 1, tiránica, han aburrido muchas carreras. Y un condimento del que se ha hablado mucho en el pasado, como son las parrillas invertidas, y del que seguro se tomó buena nota después de Monza, posiblemente siga trayendo cola en el futuro. De forma totalmente intencionada, el Gran Premio de Emilia-Romagna supuso un experimento perfecto para comprobar qué tal salía eso del Gran Premio corto. Un formato mucho más dinámico, cargándonos libres 1 y 2 todo el viernes al completo y dejando únicamente una sesión de libres, los libres 3 del sábado. Creo que todos teníamos mucha expectación, ya al margen de que fuera en Imola, en un circuito que todos deseábamos volver a ver en esta Fórmula 1 actual, pero al final nos decepcionó un poco. Pensábamos que el hecho de que no hubiera unos libres al uso y que todo esto se probara en un circuito nuevo para la Fórmula 1, en el que no había estadísticas desde el año 2006, podría dejarnos una parrilla cuanto menos un poco diferente, que hubiera alguna sorpresa y que algunos equipos se adaptaran mejor que otros. Pero al final está visto que le pongas lo que le pongas a los equipos, se terminan adaptando. Por ejemplo, hace años sería imposible pensar que se hicieran paradas de menos de 2 segundos en Fórmula 1, y aquí las tenemos. Pues me parece que el hecho de tener un gran premio corto con menos sesiones, con menos Fórmula 1 de la que hablar,
tampoco nos aportaría demasiado. Por supuesto, a nivel logístico sería una bendición, sobre todo en calendarios de 23 grandes premios, que es a lo que vamos. En términos de rentabilidad económica para los promotores, también sería mucho peor un fin de semana corto, porque tendrías gente menos días en el Gran Premio, menos gente haciendo gasto en la ciudad y por lo tanto menos rentabilidad. De modo que si de verdad vamos hacia esto, va a ser más que nada por necesidad pura y dura, por exigencias del calendario, que no por añadir un aliciente nuevo a lo que ya tenemos. Pero otra vez Fórmula 1 este fin de semana. Seguramente vuestra familia, a la que arruináis los planes los domingos, que eso me suena, os ha preguntado esto en más de una ocasión en 2020. 9 grandes premios celebrados en 11 fines de semana tienen la culpa. Yo creo que una de las virtudes de la Fórmula 1, y las audiencias así lo han demostrado históricamente, es que no se celebre todos los domingos un gran premio. No hace falta equipararse a los deportes de balón, hacer jornadas, domingos interminables de carreras, simplemente para llenarte el bolsillo. Esperar 12 días a que llegue el próximo gran premio, yo creo que es algo positivo para que el aficionado se oxigene y para que espere, porque la espera al final siempre merece la pena. Imaginaos lo que supone 23 grandes premios en un año en el que sabemos desde la primera carrera que Mercedes va a ganar. Pues ¿qué queréis que os diga? Me parece que no tiene mucho sentido. Creo que este 2020 ya se ha probado con claras intenciones de hacerlo, eso de tener 3 fines de semana seguidos de Fórmula 1, pero no creo que salga bien. Si me garantizas que vamos a tener un 2008, un 2010, un 2016 incluso, que se decida en la última carrera, pues todos los grandes premios que se hagan serán pocos, por supuesto, soy el primero que firmaría. Pero me parece que no va a ser el caso. Y además tenemos que tener en cuenta también todos los sacrificios que hace todo lo que mueve la Fórmula 1. Empleados, ingenieros, mecánicos, mucha gente que tiene que pasar más tiempo aún fuera de sus casas, lejos de sus familias, y a los que el año se les hace interminable. Mugello ha sido una grata sorpresa, una de las incorporaciones que han refrescado el calendario y que nos han venido muy bien. Aprendimos mucho en esa carrera, no solo lo que pasa si el safety car tarda mucho en apagar las luces, sino también lo que puede ocurrir si se relanza una carrera a pocas vueltas del final. Vamos, lo que viene siendo una carrera al sprint. Hilando con lo que decíamos antes de las parrillas invertidas, se ha hablado muchísimo de las carreras al sprint. Hacer una los sábados para definir el orden de la carrera, hacer una los domingos antes de la carrera principal, hay muchas opciones. Pero yo sinceramente tenía mis dudas de si el hecho de que tengas menos vueltas por delante para adelantar, para ganar posiciones, te va a hacer tener esa urgencia, porque al final harás lo que puedas con el coche que tienes. Y he de decir que esta falsa carrera al sprint, podríamos así llamarla, de 12 vueltas que tuvimos en Mugello, me sorprendió positivamente. Porque si no recuerdo mal, tuvimos muy buenas batallas en la mitad de tabla más o menos y también en la última posición de podio, con Albon, Ricciardo, Leclerc, dándolo todo. Adelantamientos, luchas muy interesantes, seguramente aquí en este caso el circuito también ayudaba. No ha sido este el único ejemplo del que podríamos tomar nota en 2020, es verdad, pero creo que Mugello sí puede ser al menos una buena muestra para que no descartemos categóricamente las carreras al sprint. Creo que lo más interesante de este año loco ha sido sin duda la confección del calendario. Lógicamente bien pautado por la evolución de la pandemia, pero aquí también han tenido mucho que ver las negociaciones y las decisiones de los responsables de los circuitos. Ha habido grandes premios, por ejemplo el de España, que decíamos que Montmeló había renovado de milagro, que posiblemente 2020 sería su última temporada en Fórmula 1 y sin embargo ahora se ha hecho muy fuerte dentro de lo que es el calendario. También nos ha dejado la lectura, por ejemplo, de que lo tradicional no ha querido adaptarse o no se ha sabido adaptar a las exigencias de la improvisación en este año 2020. No quiso romper su mística, por ejemplo, Mónaco, el gran premio más emblemático e insustituible, dijo, no, para esto no contéis conmigo. Pero es un denominador común que hemos visto prácticamente en todos los deportes, si no fijaos en el tenis con Wimbledon. Bien, pues fruto de esas ausencias que ya conocíamos desde el principio, como eran Mónaco, Canadá, Albert Park, al final había que hacer algo sobre la marcha. Y para llegar al mínimo de grandes premios para que fuera válido este campeonato, se optó por celebrar 2 carreras en un mismo circuito. Así ocurrió en Austria, Gran Bretaña, Bahrein. Yo creo que esta solución fue demasiado conservadora quizás, claro, a toro pasado es fácil decirlo, pero es que si os fijáis hemos tenido en todos estos casos que he mencionado al menos una carrera muy aburrida o cuanto menos flojilla. Austria estuvo muy bien, pero luego Estiria se nos hizo ya un poco bola, excepto las últimas vueltas que fueron frenéticas. En Bahrein pasó lo contrario, la primera carrera fue la aburrida y luego el Gran Premio de Sahir disfrutamos viendo a George Russell en Mercedes y esa victoria de Sergio Pérez. Y sí que es cierto que aunque en Silverstone viéramos algunas partes de carrera menos entretenidas,
la verdad que no hubo tanta diferencia entre lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña y el del 70 aniversario. La primera de ellas con el triunfo de Hamilton a 3 ruedas y a la semana siguiente victoria de Max Verstappen. De los 3 circuitos me quedo con Silverstone en cuanto a que las carreras fueran divertidas o más o menos entretenidas, y la clave fueron los neumáticos. Variaron los compuestos de un gran premio a otro y creo que esto puede ser hasta más interesante, fijaos lo que os digo, que cambiar la propia configuración del circuito como hicieron en Bahrein. Aún así, solución de urgencia que yo creo que no volveremos a ver en el futuro. Por ir cerrando ya y por terminar también con el tema de los circuitos, creo que la Fórmula 1 ha acertado tremendamente, ha dado en el clavo, trayendo de vuelta Imola y Turquía. 2 circuitos que a todos los que nos preguntaran teníamos claro que queríamos de vuelta al calendario. Creo que nunca habríamos imaginado algo así. Yo creo que precisamente cosas como esta dignifican a la Fórmula 1 y la convierten posiblemente en uno de los deportes que mejor han gestionado la pandemia. De hecho, una temporada así es indudable que rompe la monotonía de tener siempre los mismos grandes premios, el mismo orden de carreras y también, por supuesto, los mismos retos para los pilotos que se saben los circuitos perfectamente. Por eso, llamadme loco, pero a mí me gustan estas, vamos a bautizarlas como Crazy Seasons, y me gustaría tener una cuanto menos cada década, ¿no? Pero ya sé que es imposible, ¿no? Por temas económicos, de patrocinios, etc. Y es que, claro, las medidas extraordinarias parece que siempre están ligadas únicamente a tiempos extraordinarios. ¿Cuánto mejor sería que de vez en cuando cambiáramos nuestra mente preestablecida y nos abriéramos a cosas nuevas? Porque creo que ahí está la clave del progreso de la Fórmula 1 y de que se apliquen nuevas ideas que puedan regalarnos un mejor espectáculo.